Los profetas son más famosos en círculos donde la gente no estudia secularmente. O sea que mientras más ignorancia hay, es más certera la profecía. Cuando se exponen a escenarios donde las personas son cultas y tienen ciertos niveles académicos avanzados, estos individuos se ven muy limitados. Nosotros hemos condicionado, porque Cristo viene a buscar su iglesia, no. Él viene a buscar los limpios de mano y puros de corazón. Y si tú estando en una religión, no has logrado limpiar tu corazón, no has logrado limpiar tus manos, estás perdiendo el tiempo. Entonces tú le llamas discernimiento de espíritu, ¿sabes qué? A tus prejuicios. Por eso desde que alguien pertenece a otra religión contraria a la tuya, tú lo rechazas. Por eso desde que alguien piensa diferente a ti, tú lo rechazas. Y tú no puedes ver a Dios. Usted no ve que yo se lo hacía a ustedes todos los días. Que venía un día y le daba un palo de lo que yo estudiaba. Y al otro día le hablaba 4 lenguas y ustedes me amaban. ¡Te amo! Porque estoy afirmándole su sistema de creencia. Y para usted sentir a Dios necesita que le alimenten su sistema de creencia. El sistema de creencia tuyo es el control remoto por donde los manipuladores te controlan. Por eso la mayoría de profetas, cuando van a una iglesia, lo primero que hacen es afirmarle su sistema de creencia a la gente. Y todo el mundo se vuelve loco. Porque le está afirmando su sistema de creencia. ¿Dónde está el pueblo pentecostal que yo conozco? La gente se alborota. Bajo ese alboroto empieza a inyectar ahí está ilusión, está cayendo ilusión. Hay una ilusión que está cayendo. Hay gente que ahora mismo las manos le están vomitando aceite. Los sistemas de creencia son lo que tú crees. Ven alimentando los sistemas de creencia. Cuando te alimentas por completo, que tú estás llenecito así, bobo de profecía. Entonces ya cuando te alimentó, tú dices, ese de lo de nosotros. Entonces ahí te mete la inyección de la manipulación. Vamos a darle con la enseñanza de hoy. Ponle el tema Enrique ahí. Tú sabes, esa melodía me da miedo. ¿Y ese? No me hagan corte, yo voy a hacer mi corte yo. Vamos a poner su... Multimedia. Oigan esto. Hoy voy a hablar acerca de la escuela profética. 7 principios para la conexión divina. 7 principios para la conexión divina. En los últimos años hay un fenómeno en Latinoamérica, Centro y Sudamérica, el mundo hispano, que es donde nosotros nos movemos y caminamos, acerca del debate de si Dios habla hoy o si la palabra profética cesó. Los creyentes de origen bautistas piensan que ya los dones cesaron y el último profeta fue Juan. Mientras tanto, los creyentes de origen carismáticos entienden que Dios sigue hablando a su pueblo. En medio de esta lucha de pensamiento, de esta batalla de pensamiento, Pasa, que ya empezó de nuevo. Ya va. Esto es en vivo y es bacán, porque aquí se edita. En medio de esta batalla de pensamiento, hay 2 corrientes de pensamiento bien diferentes. Esa corriente de pensamiento, una sostiene de que Dios ya no habla. Hay otra corriente de pensamiento que sostiene que Dios sigue hablando. El comportamiento ético y moral de los que creen que ya Dios no habla es mucho más elevado y trascendente que los que piensan que Dios habla. En otras palabras, quienes no creen que Dios habla viven una vida más íntegra que aquellos que profesan que Dios le habla todos los días. Esto tiene como algo como contradictorio, porque se supone que si una persona cree, predica y practica de que escucha la voz divina, debería estar un poquito más cerca de esa voz divina que profesa. Pero nos damos cuenta que es lo contrario. Hay más casos de inmoralidad dentro de aquellos que creen que Dios le habla que aún dentro de aquellos que piensan que ya Dios no habla. La tasa de divorcio dentro de los que creen que Dios habla es más alta que dentro de aquellos que piensan que ya hoy no hay voz profética. El campo de lo profético algún día
tendrá que salir a la luz que lo que nos manejamos dentro de lo que creemos que aún Dios sigue hablando, sabemos que dentro de este grupo de personas, más del 90% es más manipulación que otra cosa. La manipulación es el pan nuestro de cada día dentro del movimiento profético. Y la mayoría de profetas tienen una carencia a la hora de hablar de la formación bíblica. Los grandes teólogos han comulgado de que para conocer el pensamiento de la Biblia hay que tener ciertas nociones de las raíces históricas y culturales del mundo bíblico. Si no conocemos el trasfondo cultural de la Biblia, nuestro alcance va a ser muy limitado. Y por eso la mayoría de latinos, a la hora de interpretar la Biblia, hacen una eisegesis, o sea que colocan su pensamiento dentro de lo que la Biblia supuestamente dice. Eso hace que su estudio sea muy subjetivo, porque los seres humanos se parecen al Dios que predican. Casi la mayoría de profetas que tenemos vienen de iglesias donde no hay una formación. Son pocos los profetas que tienen una profesión académica. Casi todos los profetas son gente que lo más alto que llegaron fue a un 8º grado. O sea que aparentemente hay un misterio ahí entre el llamado a ser profeta y la falta de educación. O sea que Dios ahora mismo nada más está llamando a gente a ese ministerio que no tenga mucha educación secular. Los profetas son más famosos en círculos donde la gente no estudia secularmente. O sea que mientras más ignorancia hay, es más certera la profecía. Cuando se exponen a escenarios donde las personas son cultas y tienen ciertos niveles académicos avanzados, estos individuos se ven muy limitados. ¿Cómo creemos en profecía en la época de las redes sociales y en la época de la era digital? Las redes sociales se citan porque todo lo que nosotros hacemos lo exponemos en las redes. Para tú poder abrir una cuenta, te pide tu social, a veces. Algunos le piden, los que no están aquí, tu fecha de nacimiento. Si pones una contraria y se te pierde la clave, para recuperarla va a ser un problema. Por lo que casi todo el mundo tiene en sus redes la verdad de su nacimiento y ciertas cosas. Esa información está expuesta al público. Por ejemplo, alguien que maneja las redes sociales, que publica constantemente, la mayoría de personas saben el nombre de su mascota, si tiene perro, si no tiene perro, porque en algún momento la va a subir a las redes sociales. Hay un ministerio profético, un sector de la profecía, que son buenos investigadores a través de las redes. Y toda esa información la sueltan desde un altar bajo un supuesto don de ciencia que muchas veces es cuestionado. Los profetas se paran en un altar a hablar, pero no hablan desde un éxtasis o una experiencia religiosa. Son individuos que desde que entran a escena parecería ser como que el púlpito le proporciona un poder muy diferente al que tienen en un banco. Cuando están sentados en el banco, la voz divina no le llega. Pero desde que se paran frente a un púlpito, es como que le entran unos superpoderes extraterrestres y se transforman, cambian su tono de voz, y entre la risa y la chanza viene su don de ciencia a operar. En casi todos los escenarios que hay don de ciencia, hay 60% de mentira y 40% de verdad. Y uno se pregunta hasta qué punto es prudente y qué tanto de verdad tiene alguien que hable una verdad y una mentira y la mezcle. ¿Será que Dios se equivoca en el camino? No se equivoca.
Lo primero es saber qué es un profeta. Un profeta es un nabí, un vidente. Es alguien que tiene ese don de poder visualizar cosas en el mundo de afuera sin tener conocimiento de ellas. Los profetas no nacen porque vayan a escuela profética. Los profetas no nacen porque vayan a un instituto. Los profetas no nacen porque su papá era profeta. Sino son personas que nacen con ciertos dones particulares que a veces lo desarrollan y otros no lo desarrollan. ¿Cómo funcionaba el profetismo bíblico? ¿Cómo funcionaba la profecía en el tiempo de la Biblia? Es muy distante a lo que vemos hoy. Los profetas eran personas que el pueblo le tenía miedo. Y la peor desgracia que te podía pasar era que un profeta te visitara. Porque los profetas exponían el pecado o las desviaciones humanas de la gente. Es el caso cuando Isaí recibe al profeta Samuel, que le pregunta: ¿es de paz tu visita? Porque los profetas no andaban dando voz divina para bendecir a la gente simplemente. La forma como los profetas entraban a un éxtasis hasta el día de hoy es cuestionada. El libro de la profecía de Isaías y Jeremías habla de que llevaban algo a sus narices, algunos. Hubo un profeta que dijo que Dios lo envió y se metió en un prostíbulo y embarazó 2 mujeres. Era la forma como él llegaba al éxtasis. Hasta el día de hoy nadie lo ha cuestionado, aunque los profetas continúan con esa práctica. Pero por lo menos ahora no dicen que Dios lo mandó. Eso es serio, man. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que hay 2 formas de alcanzar el éxtasis. Algunos lo hacen por medio de estupefacientes, algunos lo hacen por medio del consumo de marihuana, algunos lo hacen por medio del consumo de opio, que es una forma de escapar de la mente. La mayoría de personas que caen en la drogadicción lo que buscan es un escape, un aislamiento de una realidad con la que no pueden vivir. Y recurren a los estupefacientes para alejarse de eso. Hay grandes místicos, como por ejemplo Randas, que fue un místico, partido recientemente, que proponía entrar a campos meditativos por medio del uso de psicodélicos. Randas, que fue hasta un profesor de Harvard, para tratar de escapar de esta realidad y dar viajes elevados de conciencia. Obviamente nuestra sociedad de hoy no está preparada para hablar abiertamente de eso, por lo menos en el campo latinoamericano, porque de eso se está hablando hace 60 o 70 años dentro de los gringos y civilizaciones y personas que tienen mucha más educación que nosotros. A nosotros todo nos escandaliza y hay que esperar que pase el tiempo y que ustedes mueran todos para poder hablar libremente de estos temas sin que la gente se vuelva un escándalo. ¿Cómo eran todos? Hagamos a Dios por eso. ¿Qué sucede entonces? Alcanzar el estado, que lo que en meditación se llama el estado de no mente, un estado de relajación, donde el conocimiento humano no interviene y donde la gente sea absorbida o dirigida en los ritos antiguos, los ritos africanos de Haití, por ejemplo, de la brujería cubana, la brujería venezolana. Esta gente, estos místicos, antes de entrar a darle una predicción a alguien, tratan de conectar. Uno se beben 2 y 3 litros de alcohol y en medio de ese laberinto logran escapar de la mente y desde ahí ellos dicen que un espíritu lo visita y empiezan a predecir el futuro y a decirle cosas a la gente que normalmente la gente no sabe. Eso se usa mucho aquí en Estados Unidos. La gente que practica la brujería, que visita botánica y todo eso, saben lo que le estoy hablando. ¿Qué pasa? Todo ese campo místico, o sea que el profetismo embarga un miticismo. Por ejemplo, la Biblia habla en el libro de Reyes, lo tengo anotado, algo interesante de un vidente, de un profeta. La Biblia habla de Eliseo, donde van a buscar una profecía a la casa de él. Van a buscar una dirección para saber si pueden ir a la guerra. Y Eliseo, estando normal él, sabiendo que el pueblo que va a la guerra es un pueblo que él ama,
no quiso profetizar desde ese estado de la mente. Y le pidió que le busquen un tañador. Ahí, en hebreo. Un tañador que lo que es un director musical. O sea, alguien que tocaba una música. No sé ni siquiera por qué rayo esa palabra no se tradujo de la Biblia. Porque debió decir literalmente que le buscaran un músico. Un músico para que le tocara. Mientras este hombre tocara, él tratar de entrar en un éxtasis. Y desde este éxtasis traer la profecía. O sea que el primer punto para la conexión con lo divino se podría utilizar la música. No quiero decir la adoración porque eso sería hacer algo religioso dentro de lo que nosotros entendemos. Porque la música nuestra, la adoración nuestra, lo que menos hace conectar a la gente con Dios. Porque es una adoración que está dirigida a pedir. Es una adoración que en realidad lo que expresa son sentimientos humanos y las emociones que sienten aquellos que la cantan en el momento. Alguien se siente triste y compone ese bolchide de la tristeza y la meta es hacer que todo el mundo llore. Eso no te va a conectar, te va a conectar con el sentimiento de la persona que escribe eso, que canta eso, y eso te lo va a transmitir. Los mantras, el toque de un címbalo, el toque de un instrumento es diferente porque ahí no hay letras. A nivel instrumental usted me está hablando. Porque Eliseo manda a buscar un músico. Entendí. El tipo toca y Eliseo busca conectarse. Entendí. No hay un individuo ahí cantando que tengo hambre de ti. Porque entonces cada palabra que la gente cante, el adorador, va a conectar con la mente de la gente. Claro. Y la gente va a crear imágenes y visiones en base a lo que están cantando. El instrumental es distinto porque ahí no hay letra. Y en caso de que tenga letra, en caso de usted, si no es farruco, tampoco le gusta. No que trata de eso. O sea, en realidad, oye, ¿qué pasa? Ese estado de no mente. El vidente, el profeta, antes de entrar al profetismo, debe lograr conectar con el estado de no mente. Maestro, ¿por qué no se enseña eso en la escuela profética? Porque todas esas escuelas proféticas son una basura, porque esos profetas no son maestros. Y los profetas están para profetizar. Te copié. No sé si me entiendes. Te copié. Entonces la mayoría de gente, por ejemplo, ahora que estamos levantando la escuela profética aquí, ¿tú sabes la gente que llevo en las redes levantando la escuela profética? Cuyo único objetivo es lucrarse con la ignorancia de la gente. Wow. Porque ni son profetas, ni son maestros. Entonces, ¿cómo tú estás levantando una escuela profética si a ti nunca te hemos visto operando desde esa conexión? O sea, el profeta debe ser alguien que esté conectado, porque tú no vas a hablar de algo que tú no tienes experiencia. Que esté conectado constantemente, no que tú pegaste una profecía en el 84. Eso no te hace profeta. Entonces, ¿qué pasa con eso? Por ejemplo, primer paso es alcanzar el estado de no mente, donde la mente no trae influencia. El segundo paso es que el profeta es un místico. Es alguien que tiene contacto, por eso se llama vidente, naví. Es alguien que ve cosas. El profeta puede ser alguien que Dios le muestre esas cosas por sueño. Hay otros que tienen una intuición, que van caminando y de repente le pasa una película por delante y ven todo. Y ven cosas. ¿Y por qué me vino este pensamiento? Es la forma como el Creador le habla. Y aunque no son creyentes practicantes, aunque no están perdiendo el tiempo en las cuatro paredes de una iglesia, son personas que tienen dones genuinos del Creador. Y hay gente que tú no le puedes hablar mentira, porque tú estás hablando con ellos y automáticamente tú le vas hablando. Tienen una intuición más avanzada que la tuya, tienen una conciencia más elevada que la tuya y te pueden decir el final de lo que tú le vas a decir antes de que tú empieces. Wow. Entonces, ese segundo paso es que el profeta, antes de profetizar, debe elevar su nivel de conciencia. Si no eleva su nivel de conciencia, quien va a influenciar en la profecía es la mente. Por eso se dan cuenta que casi todos los profetas profetizan lo mismo. Dios te da documentos. Dios te restaura el matrimonio. Dios te sana la finanza. Porque eso es lo mismo. Es como una misma medicina para diferentes pacientes. Y eso no va a funcionar. Entonces, ya el profeta, por medio de la melodía, logra la conexión. Ahora, antes de profetizar, ese profeta debe elevar su conciencia. Viajes alterados de conciencia. ¿Por qué son viajes alterados de conciencia? ¿Por qué? Porque no va a hablar de esta realidad. Paso número 3 es que el profeta no puede interpretar lo que él está diciendo. Usted tiene que... La espiritualidad no se maquilla. Y eso es lo que pasa hoy. Por eso tenemos buenos editores. ¿Por qué? Porque pasa algo en la iglesia, pero tiene que pasar por el centro de maquillaje de los editores.
para construir unos milagros que realmente no pasaron en la escena, para crear una espiritualidad que en realidad no pasó en la escena. La mayoría de profetas de hoy son profetas. ¿Sabe por qué? La gente cree en ellos por el centro de maquillaje de editores que tienen detrás. La espiritualidad no se maquilla. O sea, cuando el profeta ve algo, tiene que decir lo que ve, aunque ni él lo entienda, ni el que lo esté escuchando lo entienda tampoco. Entonces muchos profetas llegan porque a veces Dios te muestra una cosa y tú quieres venir a interpretar desde la mente algo que nació desde la conexión. Porque el tercer principio tiene que ver con los viajes alterados de conciencia y tú hablar las cosas, lo que tú ves, no lo que tú percibes. Ya nosotros hemos sido educados desde niños a la interpretación de sueños, porque venimos de una cultura que hasta para jugar a la lotería tenían que soñarse. Y de nuestros abuelos se habla de los sueños, la visión y toda esa tontería. Entonces, alguien que ve algo divino, tú tienes que soltar lo que tú ves, aun cuando tú no lo entiendas. Y algo grande es que en la Biblia casi ninguno de los profetas entendieron lo que dijeron. Búscame ahí, primera de Pedro, capítulo 1, verso 11. Escuche esto. Casi ninguno de los profetas entendieron nunca lo que dijeron. Isaías, el primer Isaías, entró en una experiencia estática y salió en cuero para la calle enseñando las nalgas por 3 años, loco. Primera de Pedro. Metido en un nivel de conciencia, porque oigan esto. El que se dedica al profetismo, en algún momento de su vida va a quedar loco. Queda loco. ¿Sabes por qué? Porque lo que tú estás conectando es con una realidad diferente a esta. Cuando tú te conectas al mundo de la verdad. Y tienes que aterrizar a dar el mensaje al mundo de la mentira. Entonces, cuando tú llegas a amar, oye, las cosas que son reveladas. Cuando tú conectas con el mundo de la verdad y te avanzas en esa conexión con el mundo de la verdad, va a llegar un momento cuando tú no vas a tener pasión ni amor por el mundo de la mentira. Entonces, tanto los viajes elevados a la conciencia que estos individuos terminan viviendo vidas solitarias, apartados de todas y de todos. Lo que menos va a ser un místico es vivir conectado 24/7 en las redes sociales. Entonces, fíjese algo, la mayoría de profetas, todo lo que hablaron no lo entendieron. Búscalo ahí. Primera de Pedro, capítulo 1, verso 11. Búsquelo usted que está en su casa. Ahí. Aquí lo tengo. Dice, escudriñando qué persona... Léelo desde el 10. Desde el 10. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros, inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación, escudriñando qué persona y qué tiempo indicaba el Espíritu de Cristo que estaba en ellos. Oigan esto, para aplatanárselo. Los profetas, ninguno entendían de qué estaban hablando. Isaías el salmista se levanta y dice, el que comía conmigo en la mesa, alzó contra mí el cacañal. Él lo dijo, no, pero no sabe lo que dijo. Isaías se para en el 53 y dice, más él molido fue por nuestras rebeliones, herido por nuestro pecado, el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. O sea, cada profeta fue diciendo un pedazo de cosas que al final ellos dijeron, pero esta vaina no nos va a pasar a nosotros. Entonces ahí dice que los profetas empezaron a investigar sobre indagaron acerca de esa situación. A ver en qué persona. Esto es interesante, porque esto derrumba mucho pensamiento teológico de la gente. Wow. Todos los profetas empezaron a investigar sobre qué persona se iba a cumplir todo lo que ellos habían profetizado. O sea, no era que una persona iba a nacer con eso ya. Era que una persona iba a ser el cumplimiento de eso. Y las cosas que ellos profetizaron no las entendieron. Porque una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel y será Dios con nosotros. Ese tipo no sabe lo que está hablando. Ya tú sabes. Porque él ni siquiera cree que Dios se podía encarnar. Porque uno de los preceptos judíos es que Dios es incorpóreo. Dios no tiene cuerpo. Entonces, la palabra profética, cuando el profeta la entiende, ¿sabe por qué la entiende? Porque esa profecía es producida por la mente. Todo lo que tú puedas entender y asimilar es de la mente. Estos profetas no sabían ni sobre quién ni cuándo. O sea, el Mesías nació y Dios no le reveló a nadie la fecha de su nacimiento. La persona más relevante que ha pisado la tierra, la profecía que todo el mundo esperaba, Dios a nadie le reveló la fecha de su nacimiento. ¿Y cómo nació? Ni cómo nació. El lugar lo soltaron los profetas.
tú, Belén Efrata. Pero el día y la hora no se lo reveló a nadie. Entonces, el profetismo, y la gente que me está escuchando, que ha tenido visiones, sabe que la mayoría de visiones que tú ves en la vida, tú no la entiendes, no la comprendes. Porque son cosas que están ancladas en una realidad a la que tú no perteneces. Entonces, la espiritualidad no es asistir a un templo. Ir a 4 paredes de un edificio no te hace más espiritual que nadie. De hecho, muchas veces las iglesias lo que hacen es una función de condicionamiento para condicionar el cerebro a la gente y ya le limita. Ese condicionamiento doctrinal de las iglesias limita la conexión con lo divino. Como un robot. Porque entonces ahora ellos no pueden pensar libremente, sino que han sido idiotizados por sistemas de creencias absurdos, que para poder creerlo han tenido que repetírselo 1000 veces y metérselo en la mente. Entonces, yo voy a profetizar cuando yo me elevo a un nivel más elevado de conciencia. Punto número 4. Cuando alguien te profetiza, puede hacerlo desde la desconexión del Creador. ¿Cómo? Sí. Tremendo. Tú tienes un don de canto. Tú cantas conectado con Dios sin conectarte con Dios. Para el mundo o para Dios, sí. Tú tienes un don de vidente. Tú vas a ver conectado con Dios, conectado con el diablo. Claro. Y muchas veces desconectado de los dos. Pero el don está ahí. Entonces, porque tú te das cuenta que hay muchas personas que te dan palabras proféticas, pero hay una ausencia de Dios y del diablo. Tú no sientes ni una presencia de maligna, pero tampoco sientes una presencia divina. Wow. Está operando el don a lo seco. El don. Porque la gente no sabe que hasta para conectarse con el diablo hay que hacer sacrificio. La verdad. ¿No te entendí? Entonces, por ejemplo, el profeta viejo y el profeta nuevo. El viejo está desconectado, pero le está hablando con verdad. O sea, la profecía, porque esté desconectado de Dios, no es que va a ser errónea. Porque el hombre tiene el don. Y mientras ese don esté ahí, que es irrevocable, va a empezar a operar. Ahora, tú puedes recibir una profecía verdadera de alguien desconectado, pero esa profecía te puede acarrear la muerte, como pasó con el profeta nuevo. Proverbio dice: el mal mensajero acarrea desgracia. La palabra desgracia, esta es una clave, punto número 5. Todos los profetas que estén desconectados del Padre te podrán hablar la verdad, pero te traen una desgracia detrás. Proverbio dice: el mal mensajero, la palabra mensajero en hebreo es la palabra rachá. Y la palabra rachá significa condenado. O sea, que alguien que te profetice, aunque sea una verdad, lo que te está diciendo, cuando tú conectas con esa verdad, todo lo que te va a pasar es desgracia. Porque eso hay personas que han salido de un culto donde han ido a buscar a Dios para que le vaya bien y le han empezado a pasar desgracia que la admiten mucho. Santo. Y es buscando a Dios que están. Y es buscando a Dios que están. Porque están buscando a Dios, pero la fuente, lo que importa es desgracia. Porque eso tú has ido a servicio religioso donde un profeta te ha profetizado y de ese servicio religioso saliste a buscar a otra mujer para cometer adulterio. Ay, Dios. Porque por lo que te transmitió. Y hay atmósferas que son raras, que tú dices, pero se está profetizando, lo que me está diciendo es de Dios. Pero yo lo que tengo un odio por matar a alguien. Tengo un deseo de matar. Tengo un deseo de discutir. Hay servicios gloriosos que tú sales de una iglesia y cuando llega a tu casa se arma un pleito del mismo diablo. Pero ustedes no saben que eso se lo transmitió el que estaba arriba. Wow. Eso te lo transmitió el que estaba en el altar. Porque tú enseñas desde la mente, pero transmites desde el alma. Por eso lo más peligroso es permitir que alguien te ponga la mano en la cabeza. No a todo el mundo tú le permites eso. Porque desde su desconexión te puede dar una cuota de desgracia a la vida. Entonces ese es el punto número 5. Punto número 6. Es importante en el profetismo el discernimiento. Pero nuestro discernimiento es mentira. A nuestros espíritus de sospecha. Si nosotros vemos a alguien, llegó alguien ahí, un profeta. ¿Cómo llegó? Tiene tatuaje, tiene 2 aretes, un arete en la nariz. No. Eso no viene de Dios. Y eso está mal. Porque eso no es discernimiento. Es lo que pasa es que a ti te enseñaron que hagan un sistema de creencia que para que Dios use a alguien no puede tener 2 aretes aquí si es un Eso hombre. es prejuicio, maestro. Entonces, lo que yo le llamo espíritu de sospecha.
Nuestro discernimiento de espíritu es falso. Condicionado. ¿Me está entendiendo? Es un condicionamiento que nos han dado de que nosotros para ver a Dios en una gente tiene que vestir, andar y hablar conforme al estándar de lo que a nosotros nos enseñaron. Tremenda palabra. Si se zafa de ahí, venimos, no, el No es de Dios. espíritu no me da testimonio. No me da testimonio. Yo fui con un profeta a Santo Domingo que lo llevó a una iglesia en La Vega. Y cuando llegué, el pastor, es una iglesia formal, un amigo mío pastor, y yo no sabía que el profeta iba vestido así. Y el profeta fue con una boina, un jean, Clásico. unos Converse. Jovial. Clásico. Y llegamos. En La Vega. Y cuando llegamos, ese era el amigo mío, pastor. Estaba yo. Y me decía, ¿Y este esto? hippie? ¿Y este hombre, man? Ya te sacan a este hombre. Y nos llaman para la oficina y cuando vamos a hablar, mira, digo, fulano, el pastor quiere hablar con nosotros en la oficina. ¿Dónde está el pastor? Porque no me queda el apóstol. Le dije, mira, hay una persona que yo vine aquí a liberarla hoy. Pero ya se va porque tiene que irse a beber a las 2 de la tarde. Deja eso. Anda. Deja Oye, eso. entonces, podemos irnos para la oficina. Oye, podemos irnos a la oficina a perder tiempo. O yo te la puedo liberar. Y él dice, ¿cuál es esa persona? Dice, esa que está cantando. Deja eso. Ese caballón. No, El pastor me dijo, te lo puede llevar. El pastor no vio a Dios en él. Que estaba loqueando, pues. Y me dice, wow. No tenemos que ir para la oficina ya. Se acabó ya. Llévatelo. Y cuando dice, no, tranquilo, varón, otra oportunidad va a ser. Le dijo, dame la mano. Y con la mano del pastor, le metió la mano en los bolsillos a un varón que estaba atrás. Y le saca la cartera de aquí. El varón lo mira, ¿y qué es esto, pastor? ¿Qué pasa? Le dijo, mira, toma la cartera. Tú vas a botar esa cartera lo más lejos posible, que tú no la encuentres, que se pierdan todos los documentos. Pero antes de tú salir de aquí, tú vas a salir con el dinero de pagar toda la deuda. El tipo salió como un loco. El pastor todavía está prejuiciado. Entonces el prejuicio. El pastor dice, yo tenía el discernimiento de espíritu. No tenía discernimiento de espíritu. Tenía prejuicios. Wow. O sea, a veces los prejuicios no te permiten conectar con gente que verdaderamente tienen a Dios. Pero tienes que entender, como dijo el monje, que la sotana no hace el monje. No lo hace. O sea, a veces un estereotipo, una forma de vestir, te va a condicionar a ti a ver si alguien tiene a Dios o no tiene a Dios. Por eso que yo siempre digo que los que están afuera no están tan lejos de Dios como ellos creen. Y los que están tan adentro no están tan cerca como piensan. Yes. Señores, nosotros que vivimos adentro y afuera, conectando con la gente, sabemos que allá afuera hay gente que son más limpios de mano y puros de corazón que la mayoría de los demonios que están adentro. Claro. ¿Verdad? Nosotros hemos condicionado. Porque Cristo viene a buscar su iglesia, no. Él viene a buscar los limpios de mano y puros de corazón. Y si tú estando en una religión, no has logrado limpiar tu corazón, no has logrado limpiar tus manos, estás perdiendo el tiempo. Entonces tú le llamas discernimiento de espíritu. ¿Sabes qué? A tus prejuicios. Por eso desde que alguien pertenece a otra religión contraria a la tuya, tú lo rechazas. Y lo quieren matar. Por eso desde que alguien piensa diferente a ti, tú lo rechazas. Y tú no puedes ver a Dios. Usted no ve que yo se lo hacía a ustedes todos los días. Que venía un día y le daba un palo de lo que yo he estudiado. Y al otro día le hablaba 4 lenguas y ustedes me amaban. ¡Te amo! Porque estoy afirmándole su sistema de creencia. Y para usted sentir a Dios necesita que le alimenten su sistema de creencia. El sistema de creencia tuyo es el control remoto por donde los manipuladores te controlan. Por eso la mayoría de profetas, cuando van a una iglesia, lo primero que hacen es afirmarle su sistema de creencia a la gente. Y todo el mundo se vuelve loco. Porque le está afirmando su sistema de creencia. ¿Dónde está el pueblo pentecostal que yo conozco? La gente se alborota. Bajo ese alboroto empieza a inyectar. Ahí está la unción, está cayendo la unción. ¡Hay una unción que está cayendo! Y de una vez rompen 3 sillas. No, que te está alimentando un sistema de creencia. Hay gente que ahora mismo las manos le están vomitando aceite. Tu sistema de creencia es lo que tú crees. En vez de alimentarte los sistemas de creencia. Cuando te alimentas por completo, que tú estás llenecito así. Te profetiza. Bobo de profecía. Te profetiza. Entonces ya cuando te alimentó, tú dices, ese de lo de nosotros. Entonces ahí te mete la inyección de la manipulación. Y cuando tú sales del culto, entregaste todo lo que tenía. ¿Y sabes qué es el problema? Que afuera de la puerta te pegan los líos que tú entraste. Y lo peor de todo es que Dios no te va a respaldar eso. Porque Dios nada más se compromete con lo que Él dice. No con lo que un hombre habla. Usted me dijo que Dios no respalda manipulación. Es que Dios no respalda manipulación humana. Una vez usted me enseñó eso una vez. Te estoy diciendo, entonces, la gente sale frustrada. ¿Por qué sale frustrada? Pero ¿cómo lo atacaron? Le alimentaron su sistema de creencia. Estamos contentos.
Atracan contento. Oh, pero claro que contento, una musiquita. Ponle, está la música, está todo, o sea, todo está esquematizado para violarle el alma a la gente. Cuidado atrás. Entonces, es muy probable Pendiente. que el sistema de creencia de la gente tiene que pasar por una modificación. Tú no vas a tener experiencias con Dios hasta que tú no te libres del peor virus que tú tienes, que son los sistemas de creencia que te metieron. Cuando yo empecé a estudiar griego en Santo Domingo, el profesor mío sabía lo que yo creía. ¿Y sabe lo que hizo ese abusador? Justin Williams me dijo, mire, usted va a traducir mañana Juan 1:1 para el próximo lunes, del griego. Porque él sabía que cuando yo leyera eso, me iba a matar. Porque iba contrario a lo que yo creía. Cuando yo estoy en mi casa en madrugada, traduciendo para la clase, en Alger, en Jologo, Kai Jologo, digo, no. Así. Esto no es así. Esta vaina. Hay una palabra en griego que se llama prostón. Dice en el principio que el verbo era con Dios y el verbo era Dios. En Alger, en Jologos, en prostón. Prostón. O sea, dice que el verbo estaba cara a cara con Dios, pero yo creía que nada más estaba Dios solo. El que estaba allá arriba en el trono era Jesús. Entonces ahora dice que hay un prostón que estaba cara a cara. Digo, pero ¿cómo dos seres que son el mismo? Puede Están estar cara a cara a cara cara. y están en la eternidad. Digo, no, yo no. Esto, no me Se voló gusta. se va adentro. Dije, esto no me gusta. ¿Y sabes qué dice? Llegué y me dijo, ay, hice con la clase. Todo el mundo free, que yo canto para ti. Y usted, Jairo. No. La hago la próxima semana. Digo, Jairo, me dice Jairo, yo sé que tú lo hiciste porque tienes fiebre. Tú estás leyendo en griego todo lo que aparezca. ¿Qué tú encontraste ahí? Y yo, no, profesor, usted sabe. Yo no sé mucho todavía porque lo que tenemos son 2 meses aquí. No, usted sabe. ¿Le viste? Ay, Dios Me mío. dice, ¿le viste la cara a Dios? Yo, wow. Y empecé a llorar. Le dije, mire, lo que yo vi, yo tenía 6 años en mi concilio y acabo de terminar 3 años como un soldado en un instituto bíblico, de lunes a viernes. Le dije, lo que yo acabo de leer anoche, me dice que todo lo que yo he vivido los últimos 6 Esos años años. era mentira. En una hora. Dale para atrás, dale para atrás. O sea, lo que yo leí anoche, le digo, no es la verdad que yo encontré. Es que yo admití lo que dice ahí. Es que me hace descubrir que los últimos 6 años de mi vida, todo era mentira. Entonces la mayoría de gente que hoy me aborrece, no me aborrece porque tengan algo contra mí. Es que admití que yo tengo esa verdad. Va a decir que toda su vida han estado sumergidos bajo el lente de una mentira. Entonces prefieren seguir vestidos con la mentira que enfrentar a verdades que yo le estoy diciendo.